Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se está suscribiendo a este canal y que lo está apoyando compartiendo los vídeos, que hay vídeos que se están compartiendo por WhatsApp. Muchas gracias a esas personas que comparten los vídeos porque ayudan al canal a crecer. Y que se suscriben al canal y que apretan el botón de al lado de suscribirse, el de la campanita, que si no YouTube no notifica de los vídeos. Bueno, vamos con un vídeo rápido y nada, un vídeo así rapidito para que veáis cómo va el proceso de la floración aquí en mi finca. Como dije en el vídeo anterior, ha habido una semanita así como de más calor, aunque creo que esta próxima semana ya otra vez vuelve un poco el frío, pero sí, y mirad cómo de adelantada ya se encuentra la floración. ¿Veis? He intentado grabar, como dije, esto se llaman las panículas estas, las flores estas, la forma así, se llaman panículas. He intentado grabar las panículas o las flores de cerca para que veáis. Y todavía la flor, todavía no he encontrado ninguna flor abierta, todavía las flores están cerradas, que en estos momentos son buenos, cuando todavía la flor está cerrada, para hacer las aplicaciones foliares de microelementos y en especial, como siempre digo, de boro zinc, que son muy importantes para el tema de la floración. Muy importante aplicar estos microelementos, tanto por el suelo como vía foliar, en esta fase que nos encontramos. También estamos viendo aquí este árbol que todavía tiene fruta, todavía tengo algunos árboles con fruta, porque estaban más pequeños y no se la he cogido, y justo esta próxima semana iba a terminar de coger las cajitas estas que me quedan de fruta para llevarlas a la cooperativa, pero nada, ha bajado un poquito el precio y digo, bueno, pues vamos a esperar entonces una semanita más a ver si sube un poquito. Y claro, estas cosas son las que tenemos que ir viendo también. Pero claro, esto lo bueno ya es cosechar el aguacate, porque si os fijáis, esa planta que tenía fruta de aguacate, si os fijáis, podéis ir a darle para atrás al vídeo. Si os fijáis, no tiene prácticamente floración y eso es porque todavía tiene la planta aguacate y no y no puede, la naturaleza es sabia, ella misma sabe que no puede con las dos cosas, porque la floración a la planta de aguacate le consume bastante energía, por eso es bueno aplicar pues estos micronutrientes y estas cositas que ya hemos hablado en los vídeos para eso, porque son los que más requiere y son esos nutrientes que le hacen falta, ¿no? Y eso, que la floración requiere energía bastante de la planta, ¿no? Entonces, si os fijáis eso, las plantas que tienen todavía mucho aguacate como esa, que no se los cogí la otra vez, porque el aguacate estaba pequeño y ya sí me ha crecido un poquito más, pues prácticamente que no tiene floración, porque tiene fruta todavía y no puede con las dos cosas, ¿vale? Entonces eso puede ser un punto por el que se retrasa, por ejemplo, la floración, uno de los puntos. El otro, como ya hemos hablado, es el clima. A ver, como siempre digo, hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en los comentarios para alguien que necesite alguna consulta o algo que yo pueda ayudar por un precio económico. Me habláis por WhatsApp y os puedo asesorar un poquito en vuestro cultivo, en vuestras plantas, para la gente que está comenzando en esto con el cultivo del aguacate, abonos, fertilizantes, abonos que yo utilizo, todas estas cosas. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales, que es cuando la hoja está quemada, cuando la hoja está redonda, cuando la fruta está redondeada, cuando la fruta tiene bultos, tiene forma de riñón, todas estas cosas las vemos en el curso, que está bien para la gente que no sepa. Saber estas cositas, cuando una hoja está deforme, es una carencia. Todas estas carencias las vemos en el curso, que si que estáis interesados en el curso ese de carencias nutricionales, pues también me podéis hablar por el WhatsApp. Y nada, que ahí está el número de teléfono. Cualquier cosa me habláis por ahí por WhatsApp. ¿Qué más? Seguimos. Ahí estamos viendo entonces cómo va mi floración, cómo se ha avanzado de rápido en una semana. Y nada, que os fijéis en eso, que el árbol, por ejemplo, este que tiene la fruta, que tiene aguacate todavía, como prácticamente no tiene floración, porque pues por eso mismo, porque tiene la fruta y no puede con todo.
Pues nada, un vídeo más o menos rapidito. Ahí veis, todavía no hay flor abierta, como dije al principio del vídeo. Momento clave. A mí no me gusta hacer. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Yo particularmente, o sea, si tú haces tus dos aplicaciones de microelementos con boro y zinc o boro y zinc, ahora en esta fase, en prefloración, separando de 2 semanas, de 15 días, de una aplicación a la otra, yo creo que ya, y más aplicarle también una bonadita vía raíz. Sabemos que el boro, bueno, sabemos, y si no lo digo para la gente que está entrando nueva, no es muy móvil. El zinc, por ejemplo, sí es un poquito más móvil dentro de la planta. Entonces el boro, al menos el boro sí es bueno darlo vía foliar, pero que se puede mezclar con el zinc normalmente. Entonces, pues ya que le vas a hacer una aplicación foliar, pues ponle de los dos, ponle boro y zinc, por ejemplo, ¿no? Y nada, eso, que es bueno por lo menos darle una aplicación foliar. Como estaba diciendo, a mí no me gusta mucho hacer aplicaciones foliares una vez que ya la flor está abierta. Porque se puede hacer, a ver, hay gente que lo hace y me ha dicho a mí, tengo conocidos que eso no pasa nada, que tal yo. Mira, es una cosa que me voy a apuntar y la voy a estudiar mejor. Pero no me gusta mucho. La flor es muy delicada, la flor se puede crear una humedad con el polen y a mí no me gusta hacer aplicaciones foliares una vez que la flor ya abrió. Todavía en este caso que está la flor adelantada, pero vemos que la flor todavía no ha abierto. Entonces, perfecto, todavía podemos hacer aplicaciones foliares. Pero eso, una vez que la flor abre, yo personalmente no me gusta. Ya sabemos que el polen es muy delicado para que cuaje, y queremos tener todos los factores buenos, positivos, no cometer ningún error. Como digo, hay gente que lo hace. Me ha dicho, tengo algún amigo que eso no pasa nada, que eso no influye, que eso tal. También he hablado con algunos técnicos, me dicen que cuando hay una humedad en el ambiente para la floración es malo. Pues una humedad, si tú estás sulfatando, hay una humedad, es lo que yo pienso. Entonces, voy a ver si, creo que ya saqué un vídeo de esto, pero voy a estudiármelo un poco mejor y voy a sacar mis conclusiones de si... Yo desde ya digo que si puedo no lo hago. Además, como digo, haciendo tus dos aplicaciones foliares en prefloración y un poquito por el suelo de estos micronutrientes de borosín, manganeso, un poquito de fósforo y tal, y micronutrientes, que son los nutrientes que más necesitamos para la época de floración, ya es necesario, ya es suficiente, perdón. Ya tu planta debe de tener los nutrientes necesarios para esos nutrientes y no necesitarías seguir haciendo aplicaciones foliares. Tienes ahí 1 mes y medio o 2 meses en toda la prefloración para hacer tus aplicaciones foliares y eso. Y no necesitarías después que en floración en floración con la floración abierta. Estamos hablando con la floración abierta. No lo necesitarías porque ya las hiciste. Pero bueno, voy a ver si me estudio un poquito más el tema. Yo desde ya digo, no opto por hacer la aplicación foliar una vez que la flor está abierta. Pero en este momento, justo antes de que abra, en este momento que está avanzada, sí, es bastante recomendable hacer unas aplicaciones foliares. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Así va la floración en mi finca. Y nada, seguiremos grabando vídeos y aprendiendo cositas. Un saludo.